Y vamos a reflexionar acerca de un texto de la palabra del Señor que está en Josué. En el primer libro de Josué, en el capítulo 1, vemos una palabra especial y quizás nosotros la hemos compartido, hemos hecho a través de WhatsApp cuando alguien cumple años. Yo creo que es una palabra que quizás diga, ya sé qué debe ser. Y para ubicarnos en el contexto en el cual está escrito esto, este pasaje bíblico, Josué 1 marca una transición, marca algo que marcaba el fin del tiempo de Moisés e iniciaba el tiempo de Josué. Era un tiempo de cambio, era un tiempo donde pasaban del desierto a las conquistas, donde pasaban del maná a la leche y la miel, donde pasaban del desierto, ya lo dije, a tierra prometida, y donde Josué asumía un nuevo liderazgo, eran nuevos tiempos, era otra manera de afrontar la tierra. Venían de un lugar donde era árido, donde a pesar de que estaban pasando por el desierto, pero Dios estaba sustentándolos con maná, Dios los estaba sustentando con una columna de fuego, con una columna de nube. Veían el favor de Dios, pero era una nueva generación. Solo habían dos personas que habían salido de Egipto, que eran Josué y Caleb, que ellos fueron espías, que fueron a esta misma tierra prometida, y que fueron los dos únicos que quedaron con vidas. La generación pasada también había muerto. Eran nuevos tiempos, eran tiempos de transición, tiempos de cambio, donde Moisés ya había muerto y Josué estaba liderando. Y ya estaban a puertas de la tierra prometida, ya estaban a puertas de recibir de parte de Dios de las promesas que mismo Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, aquí la promesa que habían recibido no implicaba simplemente entrar a la tierra prometida, porque ellos se iban a enfrentar a retos, desafíos, guerras, a llegar a conquistar, a llegar a poder entrar. O sea que esa promesa implicaba esfuerzo. La promesa conlleva y va acompañada de retos y desafíos. No va acompañada quizás de solamente tiempos buenos, sino que iba todo incluido. Había espinos, iba a haber guerras, iba a haber una tierra fértil también, pero una cosa iba acompañada de la otra. Iba acompañada de, no solamente podemos decirlo de lo lindo, sino que las promesas de Dios también para el pueblo de Israel aquí iban acompañadas de un esfuerzo, de retos y desafíos. Y haciendo esa introducción, llevándonos al contexto de donde estaba escrita esta palabra, vemos que 3, esfuérzate y sé valiente. A veces creemos que fue solo uno, pero no. Acá en el mismo capítulo de Josué y al iniciar en lo que estamos hablando, hay 3, esfuérzate y sé valiente. Los 3, esfuérzate y sé valiente. El primero está en Josué 1:6. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Si usted está en su casa, puede buscarlo ahí, acompañarme. Y si quiere tomar nota, mucho mejor. Porque es una palabra muy hermosa y que nos lleva a reflexionar. Dice así la palabra del Señor. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos.
El primer esfuérzate y sé valiente está aquí expresado en la condición del liderazgo que tenía Josué. En esa condición de líder que él tenía, lo podemos ver acá. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Me gusta que este esfuérzate conlleva a repartir. Las promesas de Dios iban a ser efectivas. Dios ya le estaba diciendo a Josué. Pero aquí, y me gusta esta palabra repartir. Porque el creyente, el Hijo de Dios, sabe y reconoce que depende de Dios. Dios nos sustenta espiritualmente, físicamente. Y cuando nosotros cuando nosotros recibimos de Dios, debemos repartir también, compartir, dejar atrás el egoísmo, dejar atrás todas aquellas cosas que puedan implicar el yo, el ensimismarse, el ser egoísta. Un verdadero creyente, hijo de Dios, es generoso. La prosperidad del cristiano, de un verdadero cristiano, es para repartir, no para guardar para sí solo. Recordemos al necio que Jesús habló en la parábola, que el necio decía que tenía mucho y que él pensaba en construir grandes graneros. ¿Para qué? Para amontonar. Y no pensemos la bendición y la prosperidad como algo material o físico solamente. Recordemos que la bendición espiritual es mucho más amplia. La bendición y la prosperidad en Dios va más allá del dinero. La prosperidad de Dios va en esa bendición y en esa paz y en esa palabra que recibimos nosotros. Todo lo que recibimos de Dios es bendición, es prosperidad. Muchos tienen dinero, pero no tienen paz. Muchos tienen dinero y son perseguidos por sus propios negocios, por los afanes, por las angustias. El hecho de tener dinero los lleva a soportar grandes cargas de angustia. Si no confían en Dios y amontonan para sí mismos, son gente infeliz. Entonces, aquí vemos que el verdadero cristiano, cuando recibe no solamente físico, sino la bendición de Dios, la palabra, es para compartirla, para dar su vida por otros. Hay una frase que nos gusta y junto a mi esposa la decimos, que somos bendecidos para bendecir. Siempre ha sido así. ¿Qué le pasó al necio que amontonó? El mismo Jesús dijo. El necio pensó eso en la noche y dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y murió. ¿Y para quién fue todo eso? Quizá lo despilfarraron los hijos, los familiares, no se sabe. Pero ese es el hecho. Dios no está en contra de que nosotros tengamos, sino que cuando nos da, es para que nosotros podamos dar. Y eso me llevaba a mí a una imagen que es como el pozo de agua. Si somos como un pozo de agua que recibe el agua y se va llenando y se va llenando, y ese pozo no tiene un desagüe, no tiene donde pueda correr, sino que está completamente herméticamente sellado y no tiene ninguna filtración y sigue llegando el pozo, pues en primera medida se va a desbordar solamente. En segunda medida, ese pozo con las aguas estancadas va a oler, se va a pudrir el agua. Va a ser un agua que no va a ser consumible, se va a llenar de lama. No sé si usted ha visto esos pozos que son verdes y que se llenan de plantas y de lama porque el agua está estancada, el agua está ahí. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, y nos compara como esos ríos de agua viva. Si usted va a un río, usted ve el agua fluir y el agua va pasando y el agua... Si no hay algo que lo ponga turbio, pues puede ver el agua cristalina y el agua fluyendo. Y el agua... Por eso es que Dios nos compara en su palabra que en nuestro interior deben fluir ríos de agua viva, no pozos estancados. Y así pasa cuando nosotros damos a otros. Nosotros recibimos de Dios, pero también vamos a dar. Y vamos a recibir más. Vamos a recibir más, vamos a recibir más y vamos de esta misma manera a dar a otros, a hacer bendición a otros. Y ese es el primer esfuérzate. El primer esfuérzate, dice valiente, que le dice aquí Dios a Josué, es para repartir.
para compartir, para ser generosos. Y qué reto y qué desafío hay aquí, porque debemos ser esforzados y valientes para poder compartir y dar a otros. Vamos al segundo. Al segundo, esfuérzate y sé valiente. Y ese está en el verso 7 y 8 del mismo capítulo 1 de Josué. Josué 1, 7 y 8 dice así. Solamente, mire que cada elemento y tenga en cuenta este solamente. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente. Segundo, esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Quiere decir ni a derecha ni a izquierda. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Qué promesa tan grande que le estaba haciendo Dios a Josué. Qué promesa tan impresionante le estaba colocando Dios en las manos de Josué. Pero miremos cómo comienza este verso. Dice solamente. Eso quiere decir enfoque. Eso quiere decir, bueno, usted va a enfocarse en ser esforzado y valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer la ley, para ser obediente. Hay que ser muy valiente para ser firme en Dios. Hay que ser muy valiente para guardar nuestro corazón en Dios. Requiere valentía y esfuerzo de nuestra parte para agradar a Dios. Porque en estos tiempos, cuando vemos el sistema, vemos cómo la sociedad ha tergiversado los valores morales, el nombre de Dios, cómo ha cambiado y cómo nosotros, cuando leemos la palabra, es ir en contra del sistema, es ir en contra de la corriente, es ir en contra de todas aquellas cosas que la gente dice, no pasa nada, está bien, no pasa nada, hay libertad, ay, no pasa nada, el aborto, no pasa nada, y todo, cada día a día se va llenando y nosotros vamos y debemos ser valientes y esforzados para ir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él ha dicho que debemos hacer nosotros, de guardar nuestro corazón, de ser firmes en Él, de ser fieles a Él. Hay que ser muy valiente para ser fiel, pero, como le decía a Josué, hay que enfocarse solamente, no te apartes de la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo hacia nosotros a dónde apuntamos? A nuestro Señor Jesús. Él es nuestra meta. Él es el varón perfecto. Él es nuestro estándar. Él es nuestra medida. La medida del varón perfecto es Jesús. Entonces debemos enfocarnos en Él. Dios mismo le decía a Josué, no se aparte ni a derecha ni a izquierda, porque nosotros cuando queremos apartarnos a la derecha o a la izquierda, querer tomar un atajo, ay no, pero es que este camino es más fácil, no, es que mire, es a mi manera, no, es que es por este lado, esta línea recta no me gusta, quiero hacerlo por este lado, y ahí fracasamos, y ahí somos llevados a ningún atajo. Es como un camino recto y en la cual está lleno de un abismo, pues nos caemos, flaqueamos. Entonces hay que ser muy valiente. Enfócate. Y mire que es interesante aquí que en estos tres, esfuérzate y sé muy valiente. Dios no le dijo a Josué en un momento, mire, esfuérzate y sé valiente con tu enemigo. Esfuérzate, sé muy valiente porque allá hay pueblos que hay que conquistar. Esfuérzate, sé muy valiente para tomar la espada, para tomar el escudo. Esfuérzate, sé muy valiente porque los enemigos de allá son grandes. No. En ningún momento le dijo que se enfocara en los enemigos.
Y eso es muy importante aplicarlo para nosotros. Porque quizás a veces nos enfocamos más en el enemigo que en Dios. Más en nuestras propias debilidades que en Dios. Y le damos un poder. Le echamos la culpa al diablo y el enemigo está haciendo no. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es a quién debemos ver nosotros? En ningún momento Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, haga ejercicio y mire los enemigos tan grandes que tiene, no. Porque el enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. No ignoramos sus maquinaciones, pero avanzamos en Él, en Dios, avanzamos en Dios, no nos enfocamos en el enemigo, no nos enfocamos en aquellas, ni siquiera en las batallas. Nos enfocamos en la meta que es Jesús, en agradarle a Él. Dios le dijo a Josué de hacer conforme a lo que Moisés le mandó, a la ley, a esos mandatos que Dios le había dado a través de Moisés, que Josué ya debía hacer. Nosotros también debemos enfocarnos en la meta de agradarle con amor, de ser obedientes. Hay que ser valientes para ser fiel, para perseverar, para ser agradables a los ojos de Dios, para que Dios pueda vernos a nosotros y diga, oh, ese es mi hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo me agrado, en el cual Él está haciendo mi voluntad. Qué lindo ser obedientes hasta el final. Por eso, cuando venga el desánimo, cuando venga la ansiedad, cuando venga la angustia, hay que ser valiente para levantarse y buscar a Dios. El primer esfuérzate y sé muy valiente era para repartir, para no ser egoísta, para compartir todo lo que Dios nos da. El segundo esfuérzate y sé muy valiente es para ser fiel. Fiel. Y el tercer, esfuérzate y sé muy valiente, está en Josué 1:9. Es el más conocido. Y dice así: mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Volvámonos a enfocar en la primera línea. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque tu Dios está contigo. Entonces miremos la primera parte. Mira que te mando. Es una orden. Es una orden de ser esforzado y valiente. Porque tu Dios está contigo. Él recibió una orden de ser esforzado y valiente. Porque no hay de otra. Si cambiamos el orden del texto, podremos verlo de esta manera. Cuando Dios está contigo, no hay otra opción sino ser esforzado y valiente, porque no es en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Dios te dice hoy, sé valiente, porque yo estoy acá contigo. Sé valiente porque yo te estoy acompañando. El problema es cuando uno se sale, cuando uno quiere hacer su propia voluntad, cuando uno quiere desligarse de los brazos de Dios, cuando uno quiere apartarse por su propio camino. Ahí está el problema. Pero cuando Dios está con nosotros y estamos caminando a la voluntad de Él, somos esforzados y valientes en buscarle a Él, somos esforzados y valientes en poder establecer en nuestra vida, serle fiel, amarle por encima de la presión social, por encima de los amigos, por encima de todas las cosas, colocarle a Dios en donde Él debe estar. Somos esforzados y valientes, pues sabiendo que Dios está con nosotros, Él peleará por nosotros. Y eso fue precisamente la primera guerra, la primera conquista de Josué en la tierra prometida, fue en Jericó. Y ellos tuvieron que ser esos guerreros con las espadas y entrar y matar a todos en Jericó. No, Dios hizo todo el trabajo de quitarles las murallas, de quitarles los obstáculos. Dios se llevó todo el crédito.
Ellos simplemente daban, en una semana dieron no 7 vueltas, dieron 13 vueltas. 6 días, el lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes y el sábado dieron las 7 vueltas. Y simplemente tocaron los instrumentos que ellos tenían y las murallas cayeron. ¿Quién peleó por ellos? Dios. Dios pelea por nosotros nuestras batallas cuando confiamos en Él, cuando llegamos ante su presencia y descargamos nuestra vida en Él. Él se hace cargo de nosotros. Él pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos por machacarle la cabeza al diablo. Él reprende al diablo. Él quita los obstáculos. Nosotros debemos entregarnos a Él. Esa es la verdadera guerra espiritual. Cuando Dios está contigo, no hay otra opción de ser esforzado y valiente. A pesar de que Moisés no estaba y Josué era débil, Dios era el mismo, o Dios es el mismo. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, ahora estaba con Josué. Dios está con nosotros. Si tú lo puedes creer en todo tu corazón y poder poner la confianza en Él, ser ese hombre, esa mujer esforzada y valiente. Hay que ser esforzado para confiar en Dios. Hay que tener valentía para buscarle. Resumiendo, conclusión. 3 puntos. En Josué 1 vemos 3 veces donde Dios le dice que a Josué que sea esforzado y valiente. La primera le dice que hay que ser esforzado y valiente para no ser egoísta, porque Él va a repartir. Como líder que recibe de Dios, va a ser bendición para otros. No es egoísta y se guarda todo para sí, sino que su vida es una constante bendición para otros. Segundo, hay que ser esforzado y valiente para mantenerse firme, enfocado, siendo obediente y agradando a Dios. Sí que hay que ser esforzado y valiente. Poder establecer en nuestra vida una disciplina. Poder ser esforzado en la vida de no fallarle. Decir, Dios, ayúdame en mi debilidad y sé que tú te glorificarás en mi vida. Ayúdame a permanecer firme. Porque el tercer, esforzado y valiente, es para depender de Él. Para saber que Él está en control, para saber que Él tiene todo en su mano, para saber que en Él, que Él está con nosotros y vamos a ser esforzados y valientes. Hay gente que se desanima para orar, se siente congelada, se siente apartada, se siente que sus pecados ya lo han alcanzado y que no hay esperanza. Hoy es el tiempo de volver a Dios. Hoy es el tiempo de buscarle, porque a veces cuando viene toda esa culpabilidad en nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros humanamente? Queremos alejarnos y no ver a Dios. Ni siquiera nos conectamos a estas transmisiones, ni siquiera buscamos a Dios en oración en nuestro cuarto, ni siquiera buscamos a Dios. Y es lo primero que debemos hacer. Hay que ser esforzado y valiente para cuando nos sintamos así, cuando venga la depresión, la angustia, venir a buscar a Dios, encontrarlo en oración a través de la palabra. No te alejes, esfuérzate a orar, a meditar, a examinar los caminos y entregar nuestra voluntad a Dios. Hay que ser esforzado y valiente para decirle no al pecado. Hay que ser valientes para llamar a otros, para invitarlos a conocer a Dios, para predicar el evangelio, para que nuestra vida sea una constante ser esos embajadores de Dios en esta tierra, a ser discípulos. No es valiente pensar solo en nosotros. Dios rompió, aquí a través de la palabra vemos que rompió en Josué muchas estructuras. Quizás él tenía esas preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? No está, ¿ahora qué voy a hacer? Y Dios le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Soy yo el mismo Dios. Tú no dependes de un hombre, tú no dependes de un contrato de una empresa, tú no dependes de un político, tú no dependes
de alguna influencia, de una rosca, tú no dependes, no. Como hijos de Dios, tú y yo debemos ser esforzados y valientes para confiar en Dios. Esfuérzate y sé valiente en esos tres sentidos, para ser generosos, para repartir a otros de la bendición, para ser obedientes y fieles a Dios en segundo lugar, y tercero, ser esforzados y valientes para buscar a Dios, para depender de Dios, para saber y entender que Él está con nosotros y que si Él está con nosotros, no hay nada que temer. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que tú nos hablas, gracias te damos, Señor, por lo que tú colocas en nuestra vida, gracias Dios, porque tú nos mandas a ser esforzados y valientes. Quizás no en el sentido que nosotros entendemos de levantarnos día a día, de poder en nuestras fuerzas hacer lo que debemos hacer. No, no es en nuestras fuerzas, es en tus fuerzas. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Y si nos has dado de tu bendición, es para ser generosos, para poder ser verdaderos cristianos y repartir de tu bendición al prójimo, a repartir de tu bendición, Señor, para que tu obra sea extendida, repartir de tu bendición para aquel que lo necesita. Gracias, amado Rey, por esas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para guardar en nuestro corazón tu palabra, para meditar y caminar en ella. No ser simplemente oidores, sino hacedores de ella. Gracias, amado Dios, porque queremos caminar en ella. Gracias porque tú, Señor, nos da la fortaleza necesaria, las fuerzas que requerimos, Dios, para seguir avanzando. No estamos solos. Te tenemos a ti, Señor, y hoy confiamos en ti. Echamos fuera todo temor, toda angustia, toda ansiedad, todo temor del mañana. Sabemos que tu mano, Señor, está en nuestra vida. Te damos gracias a ti, Jesús. Te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén.